Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria, con Alexis Hernández. Saludos amigas y amigos, gracias por acompañarme, dejarse acompañar. Aquí estamos en Canarias Mi Mundo. Hoy nos vamos a adentrar en el mundo del doblaje, porque tenemos la suerte de que en Canarias contamos con unas voces espléndidas y algunas de ellas grandes actores de doblaje. Es el caso de mi querido amigo Fernando Cabrera. Lo conocerán en cuanto lo escuchen, pero ya les adelanto que les resultará familiar la voz de Linguini en Ratatouille o de, por ejemplo, Bolt en esa gran producción hollywoodiense. ¿Qué más? Kylo Ren, el malo malísimo de las últimas entregas de la saga Star Wars, y por supuesto mi queridísimo, a pesar de los pesares, Jafar, aunque por encima de todo se le conoce, entre otros personajes, por ser Sheldon Cooper en The Big Bang Theory. Bueno, hablamos con Fernando Cabrera, este gran locutor y actor de doblaje, este canario afincado en Madrid. En Canarias Radio La Autonómica, Canarias Mi Mundo con Alexis Hernández. Siento curiosidad por toda esa construcción social. Por una parte, la idea de satisfacer los apetitos sexuales, suponiendo que alguien posea tal cosa, sin que haya un vínculo emocional, parece de lo más práctico. Lo que yo he visto, en cambio, es a Howard Wolowitz llorando como una niña. Fernando Cabrera, actor y actor de doblaje, porque no es exactamente lo mismo, ¿no? Buenas tardes, ¿cómo estás, amigo mío? Hola, Alexis, ¿qué tal? Sí, es lo mismo, actor de teatro, actor de cine, actor de televisión, actor de doblaje, son disciplinas diferentes dentro de lo que es la interpretación. Hay diferentes técnicas para cada cosa y hay actores para cada cosa y actores que son todoterreno que valen para todo. ¿Ese es tu caso, Fernando? No creo que sea un crack como para que valga para todo. He hecho teatro. Lo que más he hecho es doblaje, y indudablemente es de lo que vivo y es a lo que me dedico. He hecho teatro y en menor medida he rodado alguna vez algún capítulo de alguna serie de televisión y algún cortometraje. Haciendo acto de presencia, entiendo, ¿no? Física. Haciendo acto, poniendo el careto. Cuéntame, ¿eres el único, bueno, en mi caso eres el único canario que conozco que se dedica a ser actor de doblaje en España? Pues mira, cuando yo entré en la profesión, entré sabiendo que había una compañera canaria, que además era una voz, no porque haya fallecido, lo que pasa es que está retirada ya, está jubilada, era la que doblaba a Melissa Agretti en Falcon Crest. No me digas que era canaria. Sí. Adoraba Victoria. A Melissa, lo mala que era, pero sobre todo su voz. Sí. Y doblaba también al marido a la mujer del protagonista de Los Sopranos. Ella fue una voz bastante popular y era canaria, era de Las Palmas. Fíjate, no lo Entonces, sabía. Cuando yo entré en la profesión, me acuerdo que una vez coincidí con ella, sabiéndolo porque leí con anterioridad una entrevista que le hizo el Diario de Avisos. El Diario de Avisos tenía una sección que era Canarios en el exterior o Canarios que triunfan fuera de Canarias y tal. Y yo leí una entrevista a Cristina Victoria, donde hablaba de su trayectoria siendo una canaria en Madrid, parecido a lo que me estás haciendo tú a mí ahora. Bueno. Una canaria en Madrid que triunfaba en el mundo del doblaje y que era la voz de Melissa Agretti en Falcon Crest. Y a mí me llamó la atención porque yo ya quería ser actor de doblaje. Entonces, cuando yo entré en la profesión, la primera vez que coincidí con ella, se lo dije: hola, tú eres canaria, ¿verdad? Sí, yo también, y quiero ser, y estoy aquí porque quiero seguir tus pasos y tal. Y luego fuimos bastante amigos, nos apreciamos bastante, y ella se jubiló y no he vuelto a saber de ella. Bueno, esperemos que Qué esté curioso. bien. Y hay más canarios en la profesión, ¿eh? Vaya, pues muy escondidos, desde luego, porque como no se les nota, evidentemente, porque al Claro. entrar a formar parte de las reglas del juego hay que cumplirlas, y ciertamente pues los acentos no son precisamente lo que abundan. Hay uno concretamente que me gustaría señalarlo porque es curioso que no se sepa que don Juan Manuel Soriano, una voz clásica del doblaje, ya fallecido hace años, yo no lo conocí, una voz de las clásicas, de la edad de oro del doblaje, el que dobló a Kirk Douglas en Espartaco. ¿Qué me dice? Don Juan Manuel Soriano era de Tenerife y yo lo descubrí hace relativamente poco. Era una de esas voces que tenemos grabadas en el cerebro. Creo que también dobló a John Wayne, a estas voces clásicas. O sea, primera edición total y absoluta, ¿no?
un señor de Tenerife que era actor de radio, de radionovela, y se fue a vivir a Barcelona y allí triunfó en el mundo del doblaje y fue maestro de actores de doblaje en el colectivo de Barcelona. Qué bueno. Hombre, tiene que... cuando uno es actor, como es tu caso, está dispuesto a interpretar. Y en tu caso yo creo que ya no solo como actor y en el momento de la faceta interpretativa, que por cierto, en el caso de un actor de doblaje a mí me parece de verdad de quitarse el sombrero, porque creo que hay una dificultad añadida que a lo mejor las personas que habitualmente no trabajan con su voz no son capaces de distinguirlo, pero no tener el apoyo del físico, de la expresión, del movimiento para poder expresar, me parece que dificulta mucho, doble mérito por tanto para los actores y actrices de doblaje. Pero en el caso tuyo, me imagino que tuviste que pasar un proceso antes de adaptarte a la pronunciación no de tu lengua materna, del modelo de tu lengua materna, sino del castellano exactamente más peninsular posible, ¿no? Más, sí. Algunos dicen neutro, pero yo creo que neutro no hay ninguna forma de hablar. En fin, con la pronunciación de la Z, de la S, las entonaciones, las expresiones. Un castellano estándar. Sí, vamos a decir. Un castellano estándar, no sé. Yo tampoco sé si llamarlo neutro o no lo sé. A mí ¿te referías a lo de si tuve alguna preparación previa? No, que me imagino que te habrá supuesto un periodo de adaptación, entiendo, ¿o no? Yo lo que pasa es que yo creo que tengo buen oído en ese sentido, y se me ha dado bien desde muy pequeñito jugar con la voz y poner voces, imitar. Entonces para mí al principio esto de quitarme el acento y trabajar sin acento, para mí era... A mí de pequeño me decían, imita no sé qué, imita a un madrileño. Pues yo me ponía pues a hablar con las S y a pronunciar las Cs y tal y no sé qué. Y entonces, pues en ese sentido, pues no me ha costado. No me ha costado. Y lo he tenido que hacer luego y aprovecharme de esa facilidad mía para dedicarme a lo que me dedico. Y de todas formas, en esta profesión hay muchísima más gente que no es canaria, pero tiene otros acentos, ¿no? Sí, tiene mucho andaluz en la profesión. Extremadura, la gente, me imagino que los gallegos, hasta los catalanes, etcétera, ¿no? O sea que al final... Exacto, en la profesión aquí en Madrid, en el colectivo de Madrid, hay mucho gallego trabajando, mucho andaluz. Hay gente de muchísimos sitios con sus acentos respectivos y no pasa nada. Es verdad que nuestro acento es más llamativo. Fernando, cuéntame... La parte del trabajo, bueno, pues a fin de cuentas el día a día te va haciendo, vas sorteando dificultades, unos días mejores, otros días peores, pero eso de ser un canario viviendo en Madrid, ¿cómo se lleva? Porque eso debe ser, además tú que eres un hombre que siempre disfrutó de paseos por la costa, yo me imagino que ha sido una parte de lo más duro, ¿no? Trabajar en un sitio donde hay 2.000 no sé cuántos kilómetros de por medio con tu tierra, ¿no? Digo yo, no lo sé. A lo claro. Mejor. Sí, es complicado, sobre todo cuando te comparas con tu entorno, ¿no? Yo me comparo con mis compañeros de trabajo, con mis vecinos o con mis amigos que viven aquí en Madrid y tampoco son de Madrid, sino que son de otros puntos de la geografía española, y cuando empiezo a observar cómo cada uno de ellos va este fin de semana a su tierra por lo que sea, a lo que quiera, porque tiene una boda o porque tiene a su madre en el hospital o porque sí, o porque simplemente le apetece. Y veo cómo van y vienen sin ningún tipo de problema, porque van en coche o van en tren o van en lo que quieran, y van y vienen. Sin embargo, a mí me pasa, y a muchísimos canarios que vivimos en la península nos ocurre que no podemos hacer eso. Evidentemente, la circunstancia geográfica es inamovible, eso es así y no se puede cambiar. Pero a mí sí que me llama la atención que a estas alturas de la vida, que Canarias, como todo el mundo sabe, es una comunidad autónoma española como cualquier otra, no es una colonia, sin embargo, a efectos de conectividad y a efectos de transporte, sí lo sigue siendo. Sí lo sigue siendo porque sobre todo cuando se habla de esta conectividad y de este transporte en los medios de comunicación, cuando se subió del 50% de descuento al 75%, cada vez que hay una historia relacionada con la conectividad entre la península y Canarias y sale algún político a hablar, siempre hablan en términos turísticos, como si Canarias solamente fuese un destino turístico, que lo es y maravilloso,
pero no es lo único que es Canarias. Aquí en la península hay ciudadanos como yo, que somos españoles, que queremos, que lo único que hemos hecho es cambiar de comunidad autónoma, no nos hemos ido a vivir a Nueva Zelanda, hemos cambiado de comunidad autónoma, pero sin embargo a efectos de conectividad y de transporte, hombre, pues es lamentable que yo lleve 30 años en Madrid y que mis hijos jamás hayan pasado una Navidad con la familia de su padre en la tierra de su padre. ¿Nunca? Mis hijos, nunca. Y en los 30 años que llevo yo aquí habré ido yo solo 3 o 4, como mucho, Navidades. Con los carnavales pasa lo mismo, con los veranos pasa lo mismo, con la Semana Santa pasa lo mismo, con los puentes pasa lo mismo, con cualquier puente. Con estas fechas coincidentes siempre con vacaciones o con las vacaciones escolares, ya no solo las laborales de uno, sino las escolares, las de los hijos, siempre pasa esto, que los precios se ponen tan por las nubes que es imposible, es que es inviable, es inviable. Eso está diseñado para turistas, porque luego esa es otra, que los turistas que vienen desde el extranjero sí tienen Canarias asequibles. O sea, desde cualquier punto, capital europea, o desde no sé qué otros destinos, qué otros orígenes viajan hacia Canarias, es más asequible ir a Canarias que desde la península. Entiendo que esta sensación de indefensión y de injusticia, me parece a mí, es lo que motivó que en su día empezaras a dar los primeros pasos para dar forma a lo que luego se ha convertido en una plataforma reivindicativa y necesaria, me parece, que es la que conocemos como la de canarios sin alas, ¿no? Cuando empiezan todos los canarios fuera de aquí a decir, bueno, esto no puede ser, o sea, no es justo, ¿no? Sencillamente, ¿no? Esto nació sin proponérmelo, porque yo, como el 90% de los canarios que venimos a vivir a la península, y lo que voy a decir, a lo mejor hay quien lo tacha de ilegalidad o de tener un morro que te lo pisa, pero no es así. Repito, yo como el 90% de los canarios que vivimos en la península, tardé muchísimo en empadronarme donde vivo. Cuando lo hacemos, cuando estamos viviendo en la península y mantenemos la residencia en Canarias, hay mucha gente que nos acusa de fraude, de cometer fraude y de no sé qué, y de que qué morro tienes, vives en un sitio y te aprovechas de las ventajas de estar empadronado en otro. Nosotros eso no lo hacemos con ánimo de defraudar, lo hacemos con ánimo de no perder el arraigo ni con nuestra tierra ni con nuestra familia. Y yo tardé 17 años en empadronarme en Madrid, precisamente por eso. Aún así, cuando mantienes el padrón y vives aquí, cuando llegan esas fechas determinadas, como es la Navidad, aún así, con el descuento del residente, todo el mundo lo sabe, tú lo sabrás, y cualquier residente en Canarias sabrá que a pesar del descuento de residente, en esas fechas no es barato comprar un billete de avión. No lo es. No. Entonces yo siempre me pasaba, incluso, insisto, manteniendo ese descuento de residente, me pasaba que llegaban determinadas fechas, como puede ser la Navidad. Coño. Y yo siempre decía, con la gente con la que lo hablaba, decía una gracieta, pero que era verdad. Digo, joder, yo no me empadrono en Madrid porque lo que hago es encabronarme cuando llegan estas fechas. No me empadrono, pero me encabrono. Porque es que es imposible ir a mi tierra a pasar la Navidad. Y mientras yo veía como en mi entorno todo el mundo se iba a su tierra, incluso los extranjeros que viven en Madrid. Es decir, un londinense, bueno, ahora con el Brexit no lo sé, pero un parisien, un señor de Roma, cualquier persona de la comunidad europea que viva en Madrid lo tenía más fácil para ir a pasar la Nochebuena a su país que un canario ir a Canarias. Entonces yo me iba encabronando, y hasta que un día escribí una carta al defensor del pueblo explicando esta situación. Oiga, es que es absurdo que simplemente por venir aquí, yo me veía además en la tesitura de qué hago, es que quiero empadronarme en Madrid porque tengo la necesidad de que me vea un médico, o por otras cuestiones, o por tener la tarjetita para poder aparcar en la zona azul de Madrid, o por esas cosas que necesitas estar empadronado en Madrid. Entonces, pues claro, pues yo pensaba, pues me tengo que empadronar.
Y entonces fue cuando digo, oiga, me pasa esto, soy canario, si me desempadrono en mi tierra para empadronarme en Madrid, porque es donde vivo, me va a pasar esto. Bueno, escribí una carta que no me acuerdo cómo era la redacción exactamente. El caso que lo único que recibí fue un acuse de recibo. Y ya está, no recibí nada más. Y de esto hace años ya. Pasa el tiempo, me caso, tengo mis hijos, y ahí es cuando decido por fin empadronarme, porque ya no te queda otro remedio, ¿no? Porque ya tienes hijos, los tienes que matricular en un colegio, los tienes que no sé qué, entonces ya sí te tienes que empadronar. Y ahí el encabronamiento es peor, claro. Entonces fue cuando se me ocurrió, ya en la era de internet y las redes sociales y todo esto, fue cuando se me ocurrió de hacer un change.org para recabar firmas, explicando cuál es la situación de un canario cuando viene a vivir a la península y se empadrona aquí, que pierde la posibilidad de regresar a su tierra con la misma frecuencia que necesite cualquier otro ciudadano español que haya cambiado de comunidad autónoma. Bueno, pues gracias a ese change.org, que enseguida se viralizó en las redes sociales, un montón de canarios que viven en la península, en diferentes puntos de la península, pues se pusieron en contacto, empezamos a relacionarnos, empezamos a crear una especie de red, creamos un grupo de WhatsApp, bueno, pues creamos el perfil de Facebook, en todas las redes sociales, en Twitter, en Instagram y tal. Y al final, pues bueno, creamos la asociación, que está registrada como tal, en el ministerio, y bueno, y estamos tratando de hacernos lo más visible posible para que todo el mundo sepa lo que ocurre con esto. A ver si se toman medidas, porque nosotros pensamos, y es lo único que reivindicamos, es que se ponga un tope a los precios. Porque lo que no puede ser, hay mucha gente que nos dice, no, porque ustedes lo que quieren es que desaparezca el descuento de residente. No, nosotros sabemos lo que es ser residente. Nosotros sabemos lo que es la insularidad y nosotros sabemos lo que es vivir en Canarias y tener la necesidad de vivir en la península y de igualar ese derecho a moverte por todo el país que sí tienen el resto de españoles, ¿no? Que se mueven entre comunidades. Bueno, pues para que Canarias se pueda mover por esas comunidades es necesario el descuento de residente. Nosotros no pedimos que se anule eso. Nosotros pedimos que se ponga un tope para que a los residentes tampoco les pase lo que viene ocurriendo históricamente, que es que al principio, ¿de cuánto era el descuento de residente? Que no lo recuerdo. 25, creo recordar. Luego hoy se incrementó al principio a 50. De los principios no lo sé. Al principio incluso de menos. No lo sé. Yo sé que esto empezó siendo un bono de X viajes al año para los funcionarios peninsulares que vivían en Canarias. Sí. Los funcionarios, policías. O sea, al revés. O sea, para facilitar la vuelta a casa a los que residían. Exacto. Antes de que existiese el descuento de residente, los funcionarios peninsulares que se iban a vivir a Canarias, que estoy hablando de los años 50 o 60, tenían unos bonos para poder regresar a la península con cierta frecuencia para ver a su familia. Vale, eso derivó, supongo que por reivindicación de la sociedad canaria, derivó en un descuento de residente que no sé de cuánto era al principio. ¿Pero qué pasó? Que como estamos en un libre mercado, las aerolíneas suben los precios. Entonces, el descuento de residente deja de tener efecto. ¿Qué pasa? Y históricamente ha pasado, que la sociedad canaria vuelve a reivindicar una subida del descuento. La sociedad canaria o los políticos canarios reivindican una subida del descuento y se concede. Entonces se sube el descuento. Y como estamos en un mercado libre, las aerolíneas vuelven a subir los precios. Al existir una alta demanda por parte de los residentes, las aerolíneas vuelven a subir los precios, que hace que vuelva a quedar anulado el efecto del descuento. Entonces se sube el descuento al 30%. Las aerolíneas vuelven a subir los precios, vuelve a quedar anulado el descuento. Y así hasta hoy en día, donde tenemos un descuento del 75%, los residentes no notan ese descuento porque las aerolíneas han vuelto a subir esos precios. Y mientras tanto, los no residentes pagamos el total de ese precio subido artificialmente gracias al descuento de residentes. Y nosotros por eso lo que reivindicamos es un límite, es que se ponga un límite en el que las aerolíneas no puedan subir a partir de ese precio, y además ese precio tiene que ser un precio
asequible, justo y razonable, porque si ese límite lo van a poner en vete tú a saber dónde, que al final estamos en la misma, pues claro, tampoco tiene gracia. Porque de alguna forma hay que equilibrar el hecho de que aquí no se puede llegar, vamos a hablar del barco, eso es inviable, eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Primero no es inviable, evidentemente, por lo que tarda la travesía, que son casi 2 días o 2 días y medio, que no tiene sentido. O sea, si tú tienes una semana de vacaciones, no vas a perder 2 días en ir y 2 días en volver, porque si no, no tienes vacaciones. Y el barco solamente lo vemos para la mudanza, cuando haces la mudanza, y para traer el coche. Ya está. Pero es que ocurre una cosa, es que no es más barato viajar en barco. No, que va. Yo creo que es más caro, ¿eh? Todavía más caro. Por eso. Sí. Con lo que, dado que la opción del barco, salvo para eso, una mudanza, una cosa muy puntual. Claro. Está claro que la única manera que tenemos de integrar y de poner el pie en la Europa continental, en España, que además se supone que ese es nuestro país, ¿no? Es el vuelo, es el avión, no hay tutía, no hay carretera, pues de alguna manera habrá que equilibrar el hecho de que estamos desconectados físicamente, ¿no? Digo yo. Es que no se puede seguir aplicando criterios mercantiles en la conectividad entre Canarias y la península. Pero, que mercantilicen y que ganen dinero en otras rutas donde hay otras alternativas, pero en esta, en la que solamente existe el avión, no se pueden seguir aplicando criterios mercantiles. ¿Por qué no? Porque estamos los ciudadanos que necesitamos desplazarnos de un lado a otro. Algo tan simple como eso, sí, señor. El tirón de orejas seguramente a la clase política, que son los que deberían haber liderado esto, ¿no? Y el gobierno regional es el que no debería poner sobre la mesa en un consejo de ministros hacerles llegar esta petición desde el gobierno autonómico, porque estamos todos igual de perjudicados, digo yo. No es de ahora, desde hace 40 años, ¿no? Tendría que haber pasado. Y se han hecho cosas, se han presentado mociones, se han presentado cosas en el Parlamento de Canarias, una proposición no de ley que se aprobó por unanimidad en el Parlamento de Canarias en octubre pasado, se cumplieron 2 años. En el Parlamento de Canarias se debatió, se aprobó por unanimidad que había que solicitar la obligación de servicio público y nunca más se supo. Nos hemos reunido con todos los políticos, nos hemos reunido con la Comisión de Transportes en el Parlamento de Canarias, invitados por don Gustavo Matos, en enero hizo 1 año. Estuvimos en la cumbre del transporte que se celebró en Las Palmas, también en enero hizo 1 año. Invitados por el consejero Franqui. Ahí estuvimos, expusimos todo lo que te estoy contando a ti, lo expusimos. Todos, absolutamente todos, nos dan la razón. Todos los políticos de todos los partidos nos dan la razón. Al rato volvemos a pedir una reunión o nos la piden ellos a nosotros, que también ocurre, ¿eh? Ya hay políticos que nos llaman a nosotros porque se quieren reunir con nosotros para explicarnos que no se olvidan de nosotros y qué tal. Y a mí últimamente cuando me llaman para decirme, oye, que si nos reunimos y tal, me dan ganas de decir, ¿para qué? Para que me vuelvas a decir que sí, que tenemos razón, pero que aquí no pase nada. Porque ¿qué pasa? Que después eso no se traslada al gobierno central, que es el Ministerio de Transportes. O se traslada, pero... Pero se traslada y se solicita con un golpe sobre la mesa, ¿no? Digo yo. Pues yo qué sé, pues habrá algún interés que hace que no les convenga, que las aerolíneas pongan límite a los precios. Yo qué sé. Porque de todas formas también es verdad que estamos hablando de un número relativamente reducido de canarios y canarias que están fuera, o sea que no estamos hablando de que son 4 millones de personas las que van a utilizar, que si lo fueran, bienvenidos sean. Mira, yo una vez solicité a través de la página web del Instituto Nacional de Estadísticas, puedes averiguar cuántas personas nacidas en Canarias viven en la península. También es verdad que no todas las personas nacidas en Canarias son canarios. A ver, para que me entiendas. Imagínate Javier Bardem. Siempre pongo el mismo ejemplo porque es famoso y conocido por todos, que nació en Las Palmas de Gran Canaria. Pero él no es canario. Él nació en Las Palmas de Gran Canaria por accidente, digámoslo así. Sí. Igual que ocurre eso, quiero decir que en las estadísticas, cuando tú pones personas nacidas en Canarias, pues están incluidos Javier Bardem y otros muchísimos que habrán nacido por accidente en Canarias y nunca se han ido de meses y nunca más han ido a Canarias. Bueno, pero también ocurre lo contrario. También hay gente que no nació en Canarias, pero que ha vivido en Canarias desde muy pequeñita, ha crecido en Canarias y se consideran canarios. Yo tengo un amigo que nació en Albacete, pero se considera más canario que tú y que yo.
Y ahí habrá hecho vida aquí un montón de años y luego, pues por razones que no vienen al caso, se traslada. Exacto. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que no se le pueden poner puertas al campo. Es decir, igual que existe un AVE Madrid-Sevilla o Madrid-Barcelona, donde cualquiera que se sube a ese AVE paga lo mismo, independientemente de si está empadronado en Sevilla, en Madrid o en Barcelona, cualquiera que se sube a ese AVE paga lo mismo. Pero no solo un español que se suba a ese AVE, ¿eh? Un turista coreano que se suba a ese AVE también paga lo mismo. ¿Y por qué? Porque ese AVE está subvencionado en su totalidad, no para un determinado sector de usuarios. Vamos a imaginarnos que el avión que conecta Canarias con la península va sobre raíles y apliquemos las mismas políticas. Si encima te vas a ahorrar en infraestructura. Porque también es cierto que es un beneficio del que debería, valga la redundancia, beneficiarse cualquier español, ¿no? Claro. Un tipo de Extremadura quiere venir al Hierro, pues, que le cueste lo mismo. Mira, ahora que nombras Extremadura, Extremadura lleva años reivindicando el tren, porque todo el mundo sabe que el tren que conecta Extremadura con el exterior, con el resto de comunidades, son trenes obsoletos, antiquísimos, que se paran, que se averían, que los viajeros se tienen que bajar e ir caminando hasta no sé dónde, porque no, es un desastre. Pues los extremeños, que llevan años reclamando ese tren para modernizar las conectividades de Extremadura, no lo están pidiendo para las personas que estén empadronadas en Extremadura. Claro. Lo están pidiendo para todo el que se suba a esos trenes. Si yo voy de aquí a Extremadura, nadie me pregunta si estoy empadronado en Extremadura. Si yo voy de aquí a La Coruña, nadie me pregunta si estoy empadronado en La Coruña. No, son medios de transporte para todo el mundo. Sin embargo, con Canarias y con Baleares y Ceuta y Melilla existe este problema de si estás empadronado o no. Que sí, que claro, que son regiones periféricas y ultraperiféricas, pero precisamente eso es lo que hay que equilibrar, subsanar, ¿no? Equilibrar, exactamente. En este momento, pues, pendiente de qué pasó con esas reuniones en el gobierno de Canarias, a dónde llegarán, en qué momento está la situación, que no a esto sé, ahora no sé, le sumamos, ya sé que tú estás ya en una segunda fila, te has retirado, no exactamente ahí en la primera línea de guerra, de batalla en este caso, pero bueno, sí, me imagino que estarán en algún momento determinado dentro de las reivindicaciones, aunque ciertamente lo de la pandemia y la COVID-19 nos ha dejado a todos, ha sido una cachetada que estamos todavía todos mirando a ver eso a dónde te iba vamos. A decir, sí, todavía estamos todos con el pitido en el oído después de la cachetada con la mano abierta. El año pasado, cuando se celebró esa cumbre del transporte en Las Palmas, en teoría era la primera. Y la idea de la organización era celebrarla una vez al año. Es una cumbre a la que acudían Ceuta, Melilla y Baleares. En esa primera nos invitaron a nosotros y bueno, y se habló de que este año se celebraría otra. Lo que pasa es que luego, 2 meses después, vino el puñetero coronavirus y la pandemia y todo se ha quedado todo en una nebulosa, todo. Bueno, pues habrá que seguir estando pendiente, porque ahora, aunque hubieras tenido el mismo precio que yo, no hubieras podido volar en la mayoría de las ocasiones. Yo de hecho ni lo he intentado. Ya. La verdad es que yo he tratado de ser responsable. Yo soy de los que he procurado no moverme de casa. Y en Navidad ni lo he intentado. Bueno, los carnavales se han suspendido, por lo tanto tampoco lo he intentado. No lo hubiese intentado si no se hubiesen suspendido. Que bueno, así que no tocaba, desde luego, este año no era. No tocaba, desde luego. ¿No? Y todavía así tenemos por delante un tramo importante. Y todavía lo que te rondaré morena, que se dice. Mira, Fernando, ¿en qué medida para tu trabajo te ha perjudicado? No creo que beneficiado, pero me imagino afectado sí. La pandemia, el coronavirus, hay salas de cine que se están cerrando, queda como alternativa las plataformas digitales, que son las únicas que parece que no han dejado de producir. ¿En qué situación queda el mundo del doblaje? Pues me imagino que tu situación será similar a la de todos. El mundo del doblaje en España a raíz de la pandemia. Pues mira, cuando se declaró el estado de alarma y el confinamiento, paramos, evidentemente, como todo el mundo. Bueno, los estudios de doblaje paramos la semana anterior, a mitad de semana, cuando ya se empezaban a oír cosas, cuando aquí en Madrid se suspendieron los colegios, muchísimos compañeros y yo decidimos parar, por diferentes circunstancias. Yo decidí parar porque yo hace 2 años que tengo a mi madre viviendo aquí
con nosotros es mayor, es de riesgo, y en aquel momento en la que la información era todo tan raro y tal, digo, mira, yo no voy a ir a trabajar, yo no puedo estar yendo a trabajar y luego viniendo a casa, teniendo en casa a mi madre mayor. Si los niños lo que decíamos todos en aquel momento, si los niños han suspendido los colegios, por algo será, esto va a ser más grave de lo que nos están contando, bueno, estas cosas. Y mucha gente decidió parar. Y estuvimos, esto fue en marzo, a mediados de marzo, abril, se retomó el trabajo el 27 de abril, que fue el lunes. Bueno, pues ese día abrieron las salas de doblaje de nuevo. No fue nada entonces, ¿no? En pleno confinamiento todo el mundo. Mes y 10 días estuvimos sin trabajar. Se retomaron las salas de doblaje, abrieron de nuevo el 27 de abril con un montón de protocolos y de medidas. Pues eso, ya no podíamos trabajar juntos en el atril, a partir de ahí ya se venía haciendo por cuestiones técnicas que en muchas películas trabajábamos en banda, ¿no? Cada actor en su banda, en su pista de sonido, por separado y tal. Pero ahora ya es obligatorio en todo, o sea, no puede haber más de un actor en la sala, el director y el técnico, no puede haber nadie más. Si el técnico está separado con la pecera, sí. Que no todas las salas tienen pecera, hay salas donde el técnico está en su mesita aparte, al lado del atril. Si es sin pecera, pues han colocado mamparas de metacrilato y cosas así, donde se separa el técnico y el director. Uh-huh. Y ya está, y todo con muy aséptico, todo muy tal. Hemos dejado de utilizar guiones de papel, por ejemplo. Ahora se hace todo con tablets o con monitores. Al lado de donde tenemos la imagen, al lado o debajo hay otro monitor con el guión. Uh-huh. Y todo se ha ido haciendo así. Nos hemos tenido que adaptar porque estábamos acostumbrados a trabajar en atril, con guión de papel, donde nos hacíamos nuestras marcas, nuestras pausas, nuestras historias. Y ahora no, ahora todo es de memoria. Hemos añadido un avance tecnológico del que antes procurábamos evitarlo, ¿no? El uso de auriculares a la hora de doblar. El uso de auriculares, sí. Para seguir escuchando el original mientras ya estamos grabando. Oírlo por los auriculares y tal. Ahora lo hemos tenido que incorporar porque, como no podemos hacer marcas donde hay una pausa o donde hay un tal, pues teniendo el original por los auriculares, pues te acuerdas más de dónde estaban esas pausas y tal. Pero vamos, por lo que te estoy entendiendo, más allá de la necesaria adaptación a las nuevas circunstancias, no han dejado de trabajar, o sea, salvo ese mes y poquito, ¿no? Voy ahora. Perdón. Nosotros cuando retomamos ese trabajo, lo primero que hicimos, evidentemente, fue todo el trabajo que dejamos colgado, sin hacer. Y eso se acabó enseguida, porque era trabajo atrasado, que las plataformas y las cadenas de televisión estaban esperando a que les llegase. Las plataformas, de hecho, hubo un par o 3 semanas que colgaban los capítulos nuevos sin doblar y lo ponían en un rótulo. En Netflix recuerdo que lo ponían en un rótulo. La seguridad de los actores de doblaje es lo primero, así que por eso este capítulo viene sin doblar. Bueno, vamos a aceptar barco como animal acuático. Y cosas así, sí. Y entonces colgaban los capítulos nuevos sin doblar. Cuando retomamos el trabajo, todo eso se dobló enseguida, pero enseguida, ¿qué pasó? Que como en Estados Unidos pararon los rodajes, bueno, en Estados Unidos y donde había rodajes, en cualquier parte del mundo, todo se paralizó, no había rodajes, entonces a nosotros dejó de llegarnos material nuevo. Entonces, ese parón nos llegó más tarde. Es decir, que nosotros estuvimos luego como en julio, agosto, septiembre, esos 3 meses en los que no entraba nada de trabajo. Fue horroroso, no entraba nada de trabajo porque estaban los rodajes parados. Entiendo que la mayoría de los actores y actrices de doblaje son autónomos, ¿no? No, los actores de doblaje somos trabajadores por cuenta ajena. O sea que es la tónica la que ha cambiado entonces en los últimos años. O sea, eres parte de un estudio, a entenderlo. Yo no estoy contratado en ningún estudio, yo trabajo para todos los estudios que hay en Madrid. Yo no estoy existe la figura del actor contratado y hay algunos actores que prefieren estar contratados en un determinado estudio y ahí trabajan, pero la mayoría, la inmensa mayoría del colectivo
trabaja, es como freelance, Ajá. pero sin ser autónomo. Cada estudio nos da de alta y de baja por obra. Ah, vale. Bueno, pero quitando la condición de autónomo o no, al final, si trabajas, cobras, y si no trabajas, no cobras. Sí, a esos efectos funcionamos como si fuésemos autónomos, pero no. Pero vamos a empresas donde nos dan de alta y de baja por obra. Cuando se retoma nuevamente la actividad, entiendo ya a partir de, más o menos con cierta normalidad, a partir de octubre, una cosa así, por lo que te he entendido, ¿vuelves a tener un trabajo estable, a diario? ¿Hay muchos proyectos? ¿Tienes mucho por hacer? ¿O la cosa va apareciendo a cuenta? Está raro porque, mira, hay muchas series de las que estábamos esperando que llegasen nuevas temporadas. Hay muchas series que han vuelto gracias a que su propia trama, la propia trama de las series, son tramas actuales. Y entonces han incorporado el COVID en la trama. Sí, lo he visto, por ejemplo, en The Good Doctor, por ejemplo. Sí, en Shameless, que es en la que yo trabajo. En SWAT, que es el remake nuevo que hay de Los Hombres de Harrelson, también han incorporado el COVID. Y en alguna otra hay por ahí, ¿no? Y entonces, gracias a eso, a que ellos también han podido retomar esos rodajes, porque primero que ellos supongo que en sus rodajes tendrán sus propios protocolos, naturalmente, y luego, bueno, pues trabajan y ruedan con la mascarilla puesta porque han incorporado el COVID a la serie, ¿no? Y entonces, gracias a eso, nos ha llegado mucho trabajo. Bueno, mucho, entre comillas, algún trabajo. Y luego también hay mucha animación. Hay mucha animación que, bueno, la animación no hay COVID. Oye, Fernando, recuérdame, ¿tú empezaste doblando en animación o doblando a personajes reales? En tus Yo creo que lo primero que hice fue real. ¿Sabes lo que pasa? Que yo, antes de venirme a Madrid a intentarlo en serio, aquí en Madrid, hice ahí, en Canarias, una serie de la historia de Canarias. Sí, salió... sí, es verdad, sí. Además, patrocinada por el gobierno de Canarias, etcétera. Sí. En esa serie yo participé y eso fue lo primero que hice yo de doblaje profesional, entre comillas. Y digo profesional porque en ese momento me pagaron naturalmente, faltaría más. Pero sí, eso lo hice antes de venirme a Madrid a intentarlo en serio. ¿Y aquellos primeros pasos qué tal cómo fueron? ¿Fueron duros? ¿Fueron...? Ese intento ¿Los de la historia de Canarias o los de Madrid? No, los de Canarias. Me imagino que fue relativamente sencillo con lo que te venía después, ¿no? Supongo. Fue sencillo, pero era una aventura, porque eso se dobló en Las Palmas. Sí, pero bueno, tú cuando eso no querías hacer actor de doblaje, ¿o ya lo tenías claro? Yo ya quería ser actor de doblaje, sí. Vale. Sí, yo ya quería ser actor. De hecho, yo antes de eso estuve ya en Madrid intentándolo y yendo a una escuela de doblaje, intentándolo. Lo que pasa que por circunstancias tuve que regresar y yo tuve un paréntesis ahí de 3 años entre el 95 y el 98, que fue cuando se dobló lo de la historia de Canarias. Estupendo, ¿no? Y fue cuando nos conocimos tú y yo. Sigues dedicándote también a la locución publicitaria, entre otras, ¿no? Porque te he escuchado. Sí, hago. Sí. Oye, me llamó te lo tengo que decir, me llamó la atención, cosa que no entenderé en la vida, cómo te hicieron ser un locutor más canario de lo canario, en una campaña canaria. Es una cosa tan exagerada, tan casi ridícula. No lo digo por tu trabajo. Locura. Grabar las instituciones en Canarias me parece que se les va a la cabeza. O sea, pretender... Sí, grabar publicidad canaria en Madrid, hablando en canario, es una locura. Es una locura con los creativos o con el cliente o con quien esté en la sala conmigo, porque en ocasiones hay gente que no sabe cómo es el acento canario y me dice cómo lo tengo que decir para que suene canario. Y entonces a mí me vuelven loco y me hacen decir verdaderas barbaridades. Sí. Hay una cuña por ahí que sonó y a mucha gente le habrá llamado la atención. Voy a decir una marca comercial. Sí, hombre. Que era de Cepsa. De Cepsa. Sí. Estaciones de servicio Cepsa. Bueno, pues yo en esa cuña, que era para Canarias y yo la tenía que decir con mi acento canario, bueno, pues todo lo decía con acento canario, excepto la palabra Cepsa. Con lo que ya es rizar el rizo. El cliente decía, yo no sé si quien se empeñaba en que dijese Cepsa con C.
No sé si era el cliente o el creativo o quién, pero decía, no, es que es la marca comercial, esto hay que pronunciarlo tal y como es. Y yo le decía, perdona, pero tal y como es en Canarias es Cepsa. Tal y como es en Canarias, que es para donde va la cuña, es Cepsa. Y que no. Bueno, pues la cuña la hice todo en canario, excepto la palabra Cepsa. Y así quedó, y efectivamente yo cuando la grabé, decía, ya verás cuando esto lo oigan mis amigos. Bueno, y efectivamente. No recuerdo si fue. Diciendo, ¿pero qué has hecho? Es que no recuerdo si fue. No, pero si no lo digo por ti, porque además yo que me dedico a esto de la publicidad también sé lo que pasa cuando el cliente se empeña en que tú digas lo que sea, ¿no? Sí. El cliente quiere que digas eso, pues lo son dice. Locuras, son locuras, como cuando me dicen, no, pero no aspires tanto las S. Aspíralas más, aspíralas menos. Digo, vamos a ver, una S se aspira a lo que se aspira. Ni más ni menos. De hecho, creo recordar, es que no estoy seguro, pero me parece, bueno, no quiero decirlo por si me equivoco y puede levantar ampollas, pero me parece que estoy hablando de una campaña institucional, es decir, que había un cabildo o el gobierno o algo por el estilo detrás, y era tan exagerado la aspiración de las S que decía mi madre, pero es que eras tú imitando a un canario, una cosa rarísima, ¿no? Y yo decía, bueno, y me acordé de ti. Digo, pues yo desde aquí pido perdón por todo. No, hombre, por Dios, no te lo digo por eso, pero sí, además no es una crítica. Lo mismo ha pasado con otra compañera, como por ejemplo Débora Sabina, a la que le insisten en que siendo canaria y no sé cuánto, todavía exagere más, ¿no? En fin, pero bueno. Yo cuando se me ponen así de pesados con el acento, no, es que suenas muy canario, no, es que suenas poco canario, es que suenas no sé qué. Digo, mira, yo te lo puedo hacer como lo sé hacer. Y digo, si tú quieres que suene más canario, tú piensa en una cuña que vaya destinada al público madrileño. ¿Tú cómo harías una cuña destinada al público madrileño? ¿Con acento chulapo? ¿O no? ¿O normal? Porque claro, tú imagínate hacer una cuña para Madrid y que tengas que salir hablando así, ¿sabes? Pues es lo mismo que si tú quieres que haga una cuña para Canarias y me ponga a hablar así porque es para Canarias y no sé qué y no sé cuál. Pues yo qué sé, pues es que... Es verdad. Tienes toda la razón. No sé, yo espero que se me entienda sin que nadie se ofenda. No, pero he sido yo el que he sacado el tema porque ya he optado por reírme cuando escucho cómo obligan a locutores de la altura tuya o de la talla tuya, tío, a que hagan unas cosas rarísimas que no identifican ni los que estamos aquí ni alguien que esté visitando la tierra y que escuche la cuña. O sea, no sé, suena muy raro, ¿no? En fin, oye, ¿qué sabe más? ¿Ser el bueno o el malo? Por ejemplo, Jafar o Kylo Ren, o bueno, o cualquiera de los otros, porque por estar has estado hasta en Bambi 2, o sea que más bueno que eso. Oye, lo de ser el malo es guay, ¿no? Digo yo. Mola. Los personajes cuanto más raros sean o más juego a mí me gusta jugar, ¿no? Delante del micrófono y explayarme y todo eso. Entonces, cuanto más barbaridades digan, más te desahogas también y más a gusto sales de la sala, claro. Qué bueno, pero de esos malos, ¿cuál disfrutaste más? Jafar, que son bastante... Bueno, aunque los dos son algo mágicos, ¿no? O Kylo Ren, a mí me ganaste, pues te conocí, ¿eh? Hasta con la voz distorsionada y con aquella voz ahí delante. Que también pensé, yo digo, mira, con lo que cuesta ser actor de doblaje para que te pongan un distorsionador. Kylo Ren me dio más tiempo de disfrutarlo porque han sido 3 películas. Qué bueno. En cambio, Jafar solo fue una. Pero cuidado, bueno, una Disney y eso para toda la vida, ¿eh? Pero es que claro, es que hay que tener en cuenta que las películas luego quedan ahí para siempre. Pero yo en ese caso la doblé en una tarde. Entonces, claro, una tarde en la que a lo mejor hice eso en una sala y luego me fui a la de al lado a hacer un capítulo de SWAT. Entonces, pues como no hay una continuidad ni es una cosa que la hayas estado haciendo pues no llegas a cogerle cariño ni a disfrutarla tanto. Como algo que tenga algo que forme parte de una saga o una serie o algo así. Porque además me imagino que también te permitirá desarrollar, ¿no? El personaje, que también tiene su propia vida, ¿no? Claro, evidentemente. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso de dejar de ser Jafar para meterte a pegar tiros con los SWATs? Pues eso nos lo preguntan mucho y eso es... Por eso te pagan, ¿no? Eso es claro, eso es técnica, eso es algo que llega a un punto en el que ni te lo planteas. ¿Sabes? Es el chip que tenemos aquí y
Y sí, luego me preguntan, ¿pero tú luego te llevas parte del personaje a casa? Digo, no, estamos locos. No creo. Si yo puedo estar por la mañana doblando a Sheldon y por la tarde a un asesino en serie, o, ¿sabes? O a un psicópata, yo qué sé. No. Sería una locura. Yo, visto desde fuera, me parece casi un juego divertido, no me malinterpretes. Digo que me parece que se lo deben pasar francamente bien, a pesar de que no es oro todo lo que reluce. Pero sí, debe ser divertido, ¿no? Poder impregnar un personaje con tu voz y no sé. Sí. Parece una especie de juego, ¿no? Digo yo. Sí lo es. Es un trabajo que a todos los que formamos parte de esta profesión lo decimos, que es que tenemos un trabajo que es divertido, encima cada día, por lo menos yo que no estoy contratado y los que no estamos contratados, cada día vamos a un sitio diferente, no tenemos horarios, no tenemos... Es eso, a mí me pasa, ¿no? Además yo lo digo muchísimo y lo digo con el mayor de los orgullos, que yo soy lo que quería ser, me dedico a lo que quería dedicarme. Eso es maravilloso poder decirlo. Y se dice mucho, últimamente oigo mucho esta frase que dice, si no quieres, ¿cómo es? Si no quieres trabajar nunca... Trabaja en lo que te gusta, ¿no? Trabaja en lo que te gusta. Para que no sea un trabajo, sino una especie de hobby. Exacto. ¿No? Sí, trabaja en lo que te gusta y no trabajarás nunca. Sí. Pues a mí me pasa un poco eso. Mira, Fernando, cuando te van a elegir para un nuevo papel, tienen en cuenta, supongo, que tus trabajos anteriores, una especie de portfolio, ¿no? Un book que, digamos, muestras o algo así, ¿no? Porque ¿cómo se te contrata? ¿Por tu perfil, por tu voz, por tus similitudes con anteriores personajes? Pues yo soy el director de una película y voy a hacer con esta trama y con estos personajes. Esto es una profesión relativamente pequeña, en la que más o menos todo el mundo se conoce. Siempre hay gente a la que conoces más que a otra. Y cuando te toca dirigir una película y tienes que buscar voces para conformar el reparto y asignar una voz a cada personaje, pues siempre sabes quién está en la profesión y quién está dentro del círculo y dentro de la rueda, ¿no? Entonces es el director quien le dice al estudio, oye, llámame a este actor, a esta actriz, a esta otra, y entrega la lista de los actores de doblaje que quiere que formen parte de ese reparto y ya está. Que se elige, supongo que un poco por el timbre, ¿no? Decir, bueno, claro, este yo tipo me pega. Cada director tiene su criterio. Director tiene su criterio. Yo que estoy empezando a dirigir, ya he dirigido 2 películas. ¿Qué me dices? Esto no lo tenía yo en mis notas. ¿Qué 2 películas? Sí, pues cuando te llega la película, pues tú ves el personaje, lo que ves primero la película, tal y como te llega, en versión original, naturalmente, y ves el físico, la voz, cómo suena, qué tiene que transmitir cada personaje, y tú ya te pones a pensar en con qué actores cuentas, que son los que tienes alrededor, son tus compañeros de trabajo, y sabes quién va a ser mejor cada personaje, y quién va a cubrir mejor, y quién va a transmitir lo que tiene que transmitir para que la película sea lo más fiel posible. Okay. ¿Podemos saber qué 2 películas son las que tienes bajo tu dirección? Pues mira, la última que hice está muy bien, está en HBO y se llama, es divertida, Encurtido en el tiempo. Encurtido, me lo apunto, aquí que tengo yo la plataforma. Sí. Y la otra es una locura que se llama Snatchers. Esa está colgada en Rakuten. Snatchers, que es una película de terror adolescente, así, muy Gremlin. Muy Gremlin, así, terror mezclado con comedia. ¿Y qué te gusta más, dirigir o interpretar? Las 2 cosas están bien. Eso no vale. Interpretar es más desahogado porque no tienes responsabilidad. Desde luego. Porque cuando eres el director tienes un cronómetro, me imagino, ¿no? Es decir, esto hay que acabarlo en tanto tiempo. No digo la toma, sino todo. La toma, el guía, la película. Sí, claro. Además, hoy en día se dobla con muchas prisas, tío, y eso no es bueno. ¿Pero por qué? ¿Por amortizar? No sé, las empresas, los clientes meten prisa porque necesitan colgar la película para ayer y tenerla ya en la plataforma y entonces, pues claro, todo es una vorágine que en ocasiones, según el producto también, porque hay productos que se miman más que otros, hay productos para los que te dan más tiempo que para otros. Y entonces a veces estás haciendo cosas que dices, pero por favor, déjame hacer mi trabajo a mi ritmo para que quede bien, para mimarlo, y hay ocasiones en las que no se puede.
¿Hay alguna película, alguna serie, algún capítulo que te gustaría volver a hacerlo porque no quedaste convencido del resultado? Ay, mira, a mí me pasa una cosa. Yo rara vez quedo contento con lo que hago. Rara vez. Muy Entonces malo. muchas veces estoy malo. trabajando en la sala. Eso es una tortura. Eso es una tortura. Y muchas veces estoy en la sala con el director o con la directora y le digo, ¿me dejas repetirlo? Y me dice, no. ¿Por qué? Digo, porque es que quedó... Dice, no, quedó perfecto y quedó como tiene que quedar. Y yo, por favor, déjame repetirlo, que no. Coño, y a lo mejor eso lo veo luego, cuando ya estoy desconectado, pasa el tiempo y me encuentro con esa película concreta en la tele o porque voy al cine o lo que sea, me la encuentro y la veo y yo... Que voy con ese miedo de ya verás qué mierda hice, no sé qué, y la veo y digo, coño, pues tenía razón el director. Quedó bien. Está bien. Por cierto, sí. ¿Qué sensación la de escucharte verte por primera vez en una pantalla, en un cine? ¿Cómo fue esa experiencia, la primera vez que dijiste? ¿Sabes lo que pasa? Que eso es tan paulatino que no llega a ser un shock, por lo menos en mi caso, porque yo empecé a trabajar en esto muy de abajo. Yo empecé haciendo frasecitas, ambientes muy pequeñitos en peli y poco a poco fui teniendo cada vez personajes con más enjundia, ¿no? Entonces la primera vez que me vi en un cine fue en Algo pasa con Mary, sí. Que dije una frase y la escuché y pasó tan desapercibida que no me dio tiempo. Pero para ti no, tú sabías que eras tú. Yo sabía que era yo, pero no fue una cosa de, me he escuchado, porque no, fue una frase así, de un ambiente muy tal, pasó desapercibida, sin pena ni gloria y no tal. Y luego eso, la siguiente vez me vi a lo mejor con un personaje de 3 frases. Y claro, el salto es poco. Entonces, total, que cuando ya me escuché con un protagonista, ya venía escuchándome con cosas más pequeñitas hasta que llegué ahí. Entonces ha sido un proceso. Ha sido un proceso de tal forma que luego escucharme en un protagonista no ha sido un shock a nivel de escucharme y decir y quedarme, no sé, petrificado o por vergüenza o por lo contrario o por orgullo, ¿no? En ninguno de los casos. ¿Cuál fue tu primer protagonista? Mi primer protagonista en cine... Bueno, o serie, da igual. No me acuerdo. En serie yo creo que fue Kyle XY. Perdón, no sé de qué me estás hablando. Kyle XY es una serie que echaron en 4 hace años, que dieron en 4 hace años, que era de un pibe, de un adolescente que aparecía en medio del bosque, desnudo y sin saber por qué aparecía en medio del bosque, desnudo, sin saber hablar, sin reconocer nada y sin ombligo. Qué bueno. Chiquita trama. Sí. No sé cómo acabó aquello, pero chiquita trama. Sí. Pues fue una serie que tuvo cierto éxito. Y fue una pena porque esa serie creo que tuvo 3 o 4 temporadas y acabó sin final. Algo pasó con la productora, se debieron de enfadar algo que acabó sin final. Qué pena. Acabó con pinta de que iba a continuar, pero nunca más regresaron temporadas. Te decía lo de ese primer protagonista o la primera película en el cine en la que estás al lado de otra persona, y yo por lo menos lo pensaría. Yo diría, si este supiera que la voz esa soy yo... No, yo no sé. No, yo creo que no sé si se me ha pasado por la cabeza alguna vez. Quizás sí, pero no lo recuerdo especialmente. Una broma, tampoco, lo que sí me pasa y me sigue pasando, y que es eso que le pasa a casi todo el mundo, que cuando oye su propia voz le da como a mí. Sí, le da como eso, y todo el mundo piensa, ese soy yo sueno así, en serio. A mí me pasa un poquito todavía. No termino de acostumbrarme a escucharme. ¿Después de 30 años metido en esto? Sí, tío. ¿A ti no te pasa? Ya no. Ya que, a mí un ya que ni sí. me escucho. Ya ni me escucho. A mí no me pasa tanto como al principio, pero un poquito sí. Sí. Bueno, de todas maneras, yo me limito a la locución y las presentaciones. No interpreto nada, ¿no? Me interpreto a mí mismo en todo caso, pero nada más, ¿no? Oye, ¿y cuándo tienes previsto, independientemente de la situación pandémica en la que nos encontramos, cuándo tienes previsto, si es que te apetece, volver a los escenarios
actuando, me refiero. Pues mira, eso es algo que es como recurrente en mi vida, el pensamiento de volver. Porque de vez en cuando me entra el mono de decir, joder, qué ganas de hacer teatro, haría teatro ahora mismo. Joder, qué ganas de ir a esos ensayos y pasártelo bien ensayando y luego estrenar. Y periódicamente me viene esa cosa, ¿no? Pero lo dejo pasar y se me pasa, tío. Pero es que yo creo que tengo un poquito de pánico escénico, porque son muchos años sin hacer teatro. Entonces no, cuando me viene esto, lo dejo pasar. Bueno, a lo mejor habrá que acercarse nuevamente como empezaste en el mundo del doblaje. Una frasecita aquí, 3 en la siguiente, sí, 4, sí. 4. Como de la vida... cuando se hierve a la rana, que no te enteras y al final está la pobre hirviendo, ¿no? Poquito a poco, poquito a poco. Bueno, si tiene que ser, será, ya verás que sí. Mi querido Fernando, te quiero muchísimo, de verdad. Añoro poder tomarme un café contigo y escucharte a viva voz. Esto es una maravilla, la tecnología, pero todavía los aromas del café no conseguimos compartirlo a través de lo digital. Y será para mí un placer seguir presumiendo de que tengo la suerte de tener entre mis allegados a Fernando. Igual, yo cuando hasta el año pasado, yo soy carnavalero a tope y entonces yo, todos estos años que he estado sin ir a los carnavales, me martirizo a mí mismo viendo todos los concursos online. Y entonces cada vez que te veo en pantalla presentando las murgas, se lo digo a mis hijos, digo, mira, este es amigo mío. Qué bueno. Pues que sepas que hacemos lo mismo. Yo cada vez que apareces en alguna película digo, mira, este es Fernando Cabrera, un buen amigo. Te deseo todo lo mejor, muchísima salud sobre todo, que el trabajo no falte y que igualmente, y que podamos coincidir donde sea, en cualquier parte del mundo, y que los dos hayamos pagado el mismo precio por el mismo billete. Muchísimas gracias de todo corazón y mucha suerte, sobre todo mucha suerte y de la buena. Un abrazo grande. Igualmente, Alexi, un abrazo enorme. Por mi parte, nada más que añadir. Espero que hayas disfrutado lo mismo o más que yo. Te espero en el siguiente programa y hasta entonces te deseo muchísima salud. Te dejo con la música de Mestizai, de un disco titulado Mestizai, precisamente, año 2001, y una preciosa canción para reflexionar. Después de llover. Sheldon, ¿de verdad vas a aplicar esa cláusula? Yo he cumplido con todos mis compromisos del contrato. Al menos una vez al día te pregunto cómo estás, aunque no me importe nada. Ya nunca hago mis simulacros de ataque biológico por sorpresa después de las 10 y he renunciado a mi meta de perfeccionar el canto difónico. Sé que no debería preguntarlo, pero ¿qué es? Se desnuda la madrugada, dejando a mis pies el desierto del amanecer, y el corazón vuelve a estar rendido, esperándote en el precipicio de un sueño. ¿Qué importa caer? No hay más fondo que el que ya toqué, la cara gris del amor. Solo hay un perdedor. Te refugié entre mis brazos, fui curándote cada fracaso. Y hoy que de nada te valgo, me desvela saber que no voy a olvidar que después de llover, lloverá un poco más, que después de llover, lloverá un poco más. Las palabras desordenadas nada saben decir de esta pena que viene a por mí, y el corazón otra vez se engaña buscándote. Se me hace tan grande tu ausencia que sobrevivir es un duelo con el porvenir. La cara gris
la soledad.